amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. Continuamos con el comentario, con la información, con el análisis del acontecer político en esta campaña que ya va llegando a su fin. Solamente les recuerdo, sí, sé que hay que recordarlo, que el 5 de junio todos tenemos que ir a votar para elegir al próximo presidente de la República o presidenta de la República. Pero sobre esta campaña, sí, en las últimas horas, en los últimos minutos en realidad han habido noticias nuevas y tienen que ver con la candidatura de la señora Keiko Fujimori del Partido Fuerza Popular. De hecho, el secretario general del partido, que ustedes han escuchado ayer en una declaración que dio en la tarde, Joaquín Ramírez, que había sido implicado en una investigación de la DEA por un programa de televisión el domingo pasado, salió ayer y dio una conferencia de prensa y dijo muchas cosas. Pero el día de hoy, hace unas horas, él finalmente aceptó dar un paso al costado. Dar un paso al costado mientras duran las investigaciones o mientras este tema se esclarezca. ¿Qué cosa dijo Keiko Fujimori al respecto? Esto ha sido hace unos minutos. Ella ha declarado desde Arequipa, donde está llegando en parte de su periplo en esta ruta Perú que ella ha decidido hacer por tierra. ¿Qué dijo Keiko Fujimori? Escuchemos por favor, adelante. El día de hoy he recibido la carta del señor Joaquín Ramírez, en la que él me hace llegar primero su agradecimiento por haberse desempeñado como secretario general de nuestro partido Fuerza Popular, pero él solicita dar un paso al costado mientras duren todas estas investigaciones, con el objetivo de no perturbar la campaña presidencial que estamos llevando a cabo. Yo quiero agradecer al señor Joaquín Ramírez por este gesto, agradecerle por el trabajo que él ha venido desempeñando, y estoy segura que, como él el día de ayer lo ha señalado, él va a enfrentar no solamente las investigaciones, sino también hay un cargamontón mediático en contra de él. Bien, más allá de lo que dice la señora Keiko Fujimori en relación a este cargamontón mediático, como ella señala, el hecho concreto es que esta situación en la que estaba el señor Joaquín Ramírez se estaba convirtiendo, ya no nos quedamos en el reportaje del domingo, sino en los hechos y por las investigaciones que se conocen públicamente, que lleva a cabo la Fiscalía, en una situación y en una condición delicada, pesada, complicada para la candidatura de Keiko Fujimori. Y si estamos pensando en lo mejor para la democracia y los partidos políticos, era conveniente que mientras se esclarezca esta situación, el señor hiciera lo que ha hecho. Creo que eso le puede dar a Keiko Fujimori o le puede entregar ánimos, bríos nuevamente, porque estaba complicada con esta situación sin duda. Ahora, ¿qué es lo que dice la carta de Joaquín Ramírez? No voy a leerla toda porque es demasiado, pero sí solamente un par de párrafos finales. Es una carta que le dije a ella, y los últimos dos párrafos que quiero que lo pongan en pantalla dicen: lo dije ayer y hoy lo repito, tengo la verdad de mi lado. He entregado a la Fiscalía de la Nación toda la documentación que acredita que he hecho empresa sanamente. No tengo nada que esconder. Sé que para nuestros adversarios nada de esto importa. No me voy a prestar para ser el instrumento con el que pretenden dañarte políticamente e impedir así que ganes las elecciones presidenciales. El triunfo está cerca, a los enemigos los une el odio, pero a nosotros nos une la firme convicción que el Perú puede ser más justo, y por eso este 5 de junio, estoy seguro, el pueblo peruano en democracia te convertirá en la próxima presidenta de nuestro país. Con cariño de siempre, sinceramente, Joaquín Ramírez Gamarra. Bueno, esto es lo que él ha escrito, y esto es la carta que él ha enviado hace minutos a Keiko Fujimori. Finalmente, él queda de lado, queda, no sé si la palabra es suspendido. El asunto es que alguien va a asumir, como ha dicho Keiko, la dirección del partido en la Secretaría General, y seguramente será su comité central, su comisión de política, la que decida quién va a ser. Pero ayer había dicho algunas cosas Joaquín Ramírez, y de todas maneras siempre es bueno escuchar estos comentarios del otro lado. Pero Pablo Kuczynski comentó esto de que
soy un cholo con plata, como dijo el señor Ramírez en relación a su éxito económico o, digamos, las razones por las cuales él consideraba que lo estaban atacando o era parte, digamos, del insumo que utilizaban para, digamos, agarrársela con él. ¿Qué cosa comentó Pedro Pablo sobre esto y sobre el 24x24? A ver, escuchemos por favor, adelante. Ha tenido una frase polémica, ha dicho que estos ataques es porque es un cholo con plata, lo he dicho literalmente. Yo creo que no es un buen resumen. Lo que la gente quiere saber es qué hay detrás. Mire, yo no conozco el tema, me he enterado leyendo el periódico, viendo la televisión, y de alguna manera u otro ellos tendrán que explicar el tema. No, yo creo que el 24x24 no es una buena solución porque significa que hay menos policías en las calles. O sea, este esfuerzo que ha hecho este gobierno para deshacer lo que se puso en vigor en el año 87, hace 30 años ya casi, yo creo que está bien la medida que ellos han tomado. Lo que se necesita es que los bonos que se les da a los policías sean pensionables y que le dé al policía un sueldo equivalente al que tenía antes con pensión. Bueno, creo que para nadie es una novedad. Vivimos todos los días aterrados en la ciudad y en las ciudades por el tema de la inseguridad. Y no es un asunto que estén tocando los candidatos de manera central. No lo hemos escuchado como hubiéramos querido y en la extensión y en la manera ordenada que debería ser un tema como este. Ojalá que en el debate del día domingo, dicho sea de paso, en ese debate, en la estructura, no aparece el tema inseguridad, no aparece el tema delincuencia. No está dentro del temario la palabra inseguridad. Hay otros temas, está medio ambiente, está descentralización, en fin, pero no está el asunto de la inseguridad. Son 6 temas que se van a tocar el día 22 en Piura. Ojalá que, como es un tema tan importante y es transversal, igual Keiko, Pedro Pablo, lo desarrollen en sus presentaciones. Pero, ¿qué en realidad está pasando en esta campaña a estas alturas? ¿Qué es lo que podemos traer a la mesa como reflexión? ¿Qué cosa es lo que significa la manera como se está cubriendo esto? La oportunidad que hemos tenido durante 2 meses para poder hablar de los temas nacionales. Y yo le pregunto a usted, señora, si usted considera, si usted, señor, considera que esos 2 meses que están pasando, nos quedan 2 semanas y un poquito más, se han aprovechado en que toquemos los temas que el país necesita o que el país requiere. Toda la televisión, toda la radio, toda la prensa tenía y tiene, como ustedes ven, la atención sobre los candidatos. Habla algo Keiko, lo que sea que diga, habla algo Pedro Pablo, lo que sea que diga, y todos lo siguen. Es un privilegio que pocas veces uno tiene en la historia del país. Y entonces es la oportunidad para poder hacer docencia de un montón de cosas importantes. La pregunta que yo le hago, y le voy a hacer a mi siguiente invitado, que está con nosotros acá, es, ¿se ha aprovechado este tiempo? ¿Hemos sacado el beneficio a este espacio mágico que nos ha dado la oportunidad y la historia para poder justamente tener a 2 personas que tienen visiones parecidas, por los cuales se votó el 10 de abril, para que ellos nos enfoquen, nos permitan ver cuáles son los planes del Perú para los próximos 5 años o 20 años? Esa es la pregunta. Está con nosotros Pablo Bustamante del portal Lampadia para conversar sobre esto y otras cosas. Pablo, buenas noches. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Qué piensas de esta pregunta y si hemos o no aprovechado estos 2 meses de espacio en la segunda vuelta? Mira, es una pregunta muy importante. ¿Por qué razón? Porque creo que el Perú tiene 2 brechas inmensas. Una producida en el pasado y otra por producirse en el futuro si es que no nos ponemos las pilas. En el pasado, porque un conjunto de gobiernos entre los 60 y el año 90 nos robaron, ¿no es cierto?, este desarrollo. Estaba prohibida la inversión privada en el campo, la minería, la pesca, el turismo. El Perú estuvo empobreciéndose, absolutamente estancado, y encima con hiperinflación. Y esa hiperinflación es la que destrozó a los servidores públicos, que tenían ingresos fijos, ¿no? Y hasta hoy día no se pueden recuperar los ingresos de los policías, de los maestros, de las enfermeras, etcétera, a pesar de todo lo que hemos logrado recuperar. Entonces, todavía tenemos una brecha inmensa con el pasado. Y tenemos una brecha
abriéndose con el futuro si es que no hacemos las cosas bien, con sentido de urgencia y con sentido patriótico, diría yo además, que es lo que nos trae la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial va a cambiar la vida del planeta, de las personas, de las empresas, de las ciudades, de los gobiernos, de la educación, del empleo, del trabajo, de todo, ¿no? Pablo, te interrumpo porque no me estás contestando mi pregunta. Sí, te voy a contestar. Ya, okay. Porque es que, ¿por qué es importante? Hacer un contexto. Claro. Es importante justamente porque el Perú tiene estas dos inmensas brechas. Déjame terminar con el futuro. Va a cambiar todo impulsado por esta revolución tecnológica, a la que tenemos que sumarnos para que nuestros pobres no se queden fuera del mundo de mañana. Entonces, tenemos que tener especial cuidado en lo que hacemos. Dentro de ese contexto es que se presentó esta oportunidad de oro, ¿no?, de dos candidatos, ¿no?, razonables, ¿no?, pro mercado, pro desarrollo, pro globalización, ¿no?, pro clase media, ¿no?, pro inversión, en fin, etcétera, ¿no? Y entonces el mandato de la población, que era construir sobre lo avanzado, tenía que ser recibido por estos candidatos para discutir el cómo, los cómo teníamos que salir de los apremios y de las necesidades que tenemos. En lugar de eso, ¿no es cierto?, desde el día 11 de abril, al día siguiente de las elecciones, tempranito en la mañana, Pedro Pablo Kuczynski abre la puerta de su casa a un periodista de Correo y se va al lado de la izquierda radical, queriendo visitar tal vez al más radical de ellos, a Santos, en la cárcel, para que el pobre señor le dé una cachetada, le tire la puerta en la cara, ¿no? Entonces, de ahí se sesgó todo el tema. Ellos van en busca de asociarse a la izquierda, por consejos, no sé, de parientes y cosas vinculadas a la izquierda, lo que fuere, ¿no es cierto? Pésima reacción. Además van a una cosa ataque, por supuesto por el otro lado se producen reacciones del mismo nivel, ¿no? Pero la reflexión final que yo te haría es que Pedro Pablo tiene el doble de edad que Keiko. ¿Qué tiene que ver esto en este contexto? A él le tocaba, con esa madurez, con esa experiencia, comportarse de acuerdo a sus años y su experiencia, y no como alguien que tiene 20 años y que puede entrar a la guerra barata, ¿no?, como es lo que hemos entrado. Entonces, quiere decir que en esta coyuntura no se ha aprovechado el tiempo. Para nada. Y además la necesidad es imperiosa, porque no estamos jugando solamente quién sale presidente, no estamos jugando quién va a gobernar, cómo va a resultar ese gobierno, no estamos jugando el 21 y nos estamos jugando la posibilidad de insertarnos en el mundo de mañana, de esa revolución tecnológica que nos puede dejar tirados en la playa. ¿Y por qué Pedro Pablo Kuczynski tiene esta doble responsabilidad? ¿Por qué es mayor? O sea, tú dices, bueno, la edad y la experiencia te pone entonces en esta, digamos, disyuntiva de la historia de ser tú el que llames a la cordura, llames a la reflexión y llames al diálogo en otra dimensión, más allá de quién va a ser presidente. Y eso, tú sientes que Pedro Pablo no lo ha hecho todavía, por lo menos. No, todavía para hacerlo. Claro que no. Esa es una exigencia planteada en la Biblia. Quien más dones tiene, más tiene que poner encima de la mesa, ¿no? Quien tiene más entrenamiento, más experiencia, más años, tiene el doble de responsabilidad. A él le tocaba hacer esto. Todavía lo puede hacer, ¿no? Sin embargo, cuando ha habido este escándalo, tratando de hacer un golpe bajo, un exocet, digamos, a la campaña de Keiko Fujimori, él de alguna manera y su gente se han ido sumando medio así subrepticiamente, ¿no?, alargando la cosa, haciendo, bueno, si fuera mi partido estaría preocupado con esto, con el otro, jugando a una cosa de ese nivel tan bajo. Entonces yo creo que la sociedad tiene que estar harta de esta guerra sucia, ¿no? Vamos ya 5 meses prácticamente en este proceso. Yo creo que se están arriesgando a un rechazo brutal cuando han recibido un gran espaldarazo, ¿no es cierto? No recogen el mandato, se comportan mal, se les dice, se les advierte, se les reclama y persiste esta situación. Entonces se están arriesgando a una situación no solo de un gobierno débil, como nos ha dicho Bedoya Reyes, ¿no?, ese gran señor que tenemos en el Perú, lamentablemente con muchos años encima, ¿no? 97 años tiene el Lucho Bedoya Reyes. Un hombre maravilloso, ¿no? No solo nos estamos arriesgando a eso, nos estamos arriesgando a mucho más,
Acá está en juego el futuro Perú de verdad. Esta es la ocasión que las estrellas nos han dado para hacerlo bien, y lo hemos hecho al revés. Entonces yo creo que la sociedad tiene que reclamar, tiene que gritar, tiene que decirle, señores, basta, ¿no? Los medios de comunicación, en este contexto de lo que está pasando, ¿cómo crees tú que están ayudando a poder escuchar con atención y con respeto, y más bien exigir a los candidatos que nos planteen cuáles son las propuestas, y más bien empujar a que esta, digamos, sensación, esta percepción que tú recoges, que creo que yo también coincido que es una percepción que la mayoría de peruanos, desde donde yo hablo, con quienes yo hablo, con quienes yo leo, y quienes me dicen en diferentes lugares que hay que buscar, ¿no es cierto?, están apoyando. ¿Los medios están haciendo su trabajo para lograr que esto llegue a ese buen puerto? Yo creo que a los gremios se les podría llamar... A los medios, perdón, el gremio de la Ajinomoto. Ellos están poniendo saborizante en estos errores. O sea, en lugar de llamar la atención, en lugar de llamar a la reflexión, lo que hacen es meterle luces, colores, ruidos, escenarios, y empeorar el tema. Y bueno, hay algunos periodistas que han llegado a extremos ridículos, ¿no? Como este periodista de Poder de Cuarta, que ha salido a insultar antes de ayer, ¿no? Diciendo que Keiko Fujimori yo me escuché, había enviado a su perro de ataque, José Klimper, a decir XX. ¿Cómo es posible que un periodista pueda llegar a un nivel como esos? ¿Cómo es posible que el canal más importante del Perú pueda tener en su planilla, ¿no es cierto?, a un periodista como estos? Eso no es periodismo, ¿no? Entonces, sí, claro, es el Ajinomoto, ¿no? Mejora los sabores de lo que sucede. ¿Qué debería pasar con los candidatos entonces? Y en esta coyuntura, las vocerías, ¿qué papel han jugado para tratar de apaciguar, de conducir, de agregarle un sentido de reflexión a esta campaña? ¿O las vocerías más bien da la impresión, en cierto momento, que lo que estaban era tratando de justificar o buscar o hacerse notar para posiblemente ser hasta ministeriables, como muchos creemos que está ocurriendo en realidad? Hay muchos de los voceros que ya se sienten ministros de Estado y que ya se han mandado a hacer hasta su fajín. Entonces, esto que no es una broma, sino que es algo que conocemos, termina por, caramba, desdibujar y sacar de la realidad un proceso que debe de ser mirado con muchísimo cuidado por las cosas que entendemos que están en juego, que son el futuro de millones de peruanos. No es lo que me conviene a mí, es lo que le conviene al país, lo que el país necesita tener. Es una cosa muy grave. En una coyuntura muy especial, en un punto de inflexión histórico, absolutamente importante, que agrava todo. ¿Qué va a ocurrir en los debates, Pablo? ¿Tú visualizas que el debate puede ser un momento antes del debate? Esta situación de Keiko Fujimori con la carta que hoy día emite o envía el señor Joaquín Ramírez y que da un paso al costado, ¿qué clarifica eso? ¿Justifica, hace pensar que tenían razón los quienes estaban acusando a Joaquín Ramírez? No, en absoluto. Yo creo que ese es un tema de otra categoría, un sótano, ¿no? Yo creo que esto más bien lo que muestra es que Keiko, no habiendo estado acá, hasta un poco lejos de los acontecimientos, en una gira súper exigida que a cualquier persona de cualquier edad lo agota, ¿no es cierto? Muy buena, me parece, es algo que creo que nunca se ha hecho así en el Perú. Tal vez parecido era cuando Fernando Belaúnde recorría a caballo los pueblos, ¿no? Hace tantos años, en los 50, ¿no? Hace 50 años o 60 años, ¿no? Entonces, ella ha ido tomando control de los acontecimientos y ha propiciado una solución de este tipo, que es una solución magnífica, ¿no? Eso es exactamente lo que había que hacer, y el otro tema pasará pues a manejarse donde tenga que manejarse, pero no enturbiar procesos absolutamente superiores, como es el de elección de un presidente, ¿no es cierto?, y la opción por un proceso de desarrollo, ¿no?, como el que necesitamos. ¿Tú crees que esta situación, entonces, habiendo aparentemente pasado la página ya, la termina por fortalecer a ella en la forma como ha sido resuelto, inclusive estando ella lejos en esta gira en Arequipa? Bueno, yo pienso que sí. Sobre todo lo que más la fortalece, a mi modo de ver, es un ataque tan sofisticado,
¿no?, tan elaborado, tan bajo, ¿no?, que demuestra, digamos, intenciones perversas que van más allá de lo natural de cualquier proceso electoral y que desdice de los que están en contra de ella. Yo no, de ninguna manera creo que PPK esté metido en esto, ¿no? No creo, eso no es su naturaleza, ¿no? Pero hay gente que se ha metido a esto, quién sabe quién es, y no han sido tampoco rechazados, ¿no? Yo creo que PPK, por ejemplo, podría haber rechazado semejante maniobra. De repente no el día 1, ¿no?, pero sí el día 2, ¿no?, cosa que no ha hecho él ni nadie de su equipo, ¿no? ¿Quién ha hecho esto? Yo no sé, pero esto es una cosa sofisticada, elaborada y de muy bajo nivel. Entonces yo creo que eso ayuda al contendor. Pero en la lógica que algunas personas señalan, Pablo, Pedro Pablo tenía que irse al extremo. En esa lógica que le decían, tú necesitas tener al antifujimorismo que se sume a tu 20% para poder ganar la guerra con Fujimori. Esa es tu única ventana de oportunidades. ¿Era así? ¿Es así o no? Yo no creo. ¿Por qué? Yo no creo porque, bueno, a ver, número uno, eso es digamos, una táctica, una estrategia perniciosa para el país. Un candidato a la presidencia de la República no puede hacer algo que es pernicioso para el país, no puede propiciar eso, ¿no? Menos si tiene el tamaño, la experiencia y los años que trae él a la campaña. De ninguna manera es aceptable. Ahora, ¿la alternativa no permitía tener éxito? Yo creo que sí, porque si él más bien subía sobre sus credenciales, ¿no es cierto?, y sumaba un diálogo de los cómos y podía convencer al país que de repente una combinación de estas dos fuerzas de alguna manera podía ser más positiva, entonces por el lado bueno podría haber adquirido, digamos, una mayor simpatía, ¿no? Y había que trabajarla, por supuesto. Mucho más fácil es entrar a la guerra. Siempre es mucho más fácil agarrar una piedra, ¿no es cierto?, que sentarse a pensar, a conversar y a pensar en el largo plazo. ¿Cómo quedan estas dos fuerzas, como dice el doctor Bedoya Reyes, a partir del 6 de junio? Hay líneas que se han cruzado, lamentablemente. Los epítetos y los adjetivos descalificativos han sido tremendos. A uno le han dicho que se parece a Montesinos, a otro le han dicho traidor y cobarde. Y las cosas han ido subiendo de una manera, y a personas y personalidades que en ningún caso, en ninguno de los equipos merecen ese tipo de adjetivos. Pero eso es algo que se ha propiciado, que ha sido de alguna manera promovido por personas y que estamos en una situación que no es buena para el país. ¿Cómo se puede resolver esto, Pablo? No importa quién gane. No, solo se puede resolver de acá al 5 de junio. Porque si seguimos igual hasta el 5 de junio, ya no hay remedio. Ya está dado el proceso, ¿no es cierto? Entonces nos quedan 2 semanas, ¿no?, para corregir, para enmendar. Para reflexionar. Por supuesto. ¿No? Bueno, ahora bien, ¿qué pasa con estas 2 semanas que quedan? ¿Qué debería ocurrir? ¿Y qué importancia y qué impacto pueden tener los debates? El primero, que es el del día domingo en Piura, y el segundo, que es en Lima. ¿Van a ser determinantes o realmente no? Yo creo que como están las cosas, casi cualquier cosa puede ser determinante, ¿no? Casi cualquier cosa puede inclinar, ¿no? Y además, estando harta la gente, se hace mucho más cercano el voto sentimental, ¿no? Entonces, yo creo que quien muestre más tamaño, ¿no?, quien muestre más capacidad de ser estadista, quien piense y transmita, ¿no es cierto?, un compromiso con ese futuro difícil que tenemos que lograr, ¿no es cierto?, es el que debería inclinar sustancialmente la balanza. Bueno, pero no se van a escuchar propuestas entonces. Al contrario, pues, yo creo que eso es lo que hay que hacer. Vamos a estar viendo, ¿no?, estilos. No. Yo creo que lo que hay que hacer es dejar, digamos, la guerra sucia. Así uno te siga tirando piedras, ¿no es cierto?, el otro tendría que subir. Y entonces las piedras van a pasar por abajo. Ya, pero a ver, otros dicen, pero el realpolitik, la política real te dice que tú tienes que enfrentar, tienes que polarizar. Si tú no polarizas no puedes tener una ventaja. Mira, está muy claro que yo no soy un político, porque seguramente estaría en guerra, ¿no?, como están estos patas. Pero yo creo que hay momentos en la vida de un país en que la realpolitik hay que guardarla también. Y hay que actuar como estadista, pensando en el largo plazo, en el futuro. Con
alto nivel de responsabilidad. Hay tiempo para eso, yo espero verlo. ¿Qué debería ocurrir con los temas fundamentales? Si tú tuvieras que priorizar en este momento, lo que uno escucha y ve en las encuestas es que la seguridad o la inseguridad es el tema que a los peruanos preocupa de manera diaria, cotidiana, sobre todo por esta ola tan peligrosa de crímenes que está ocurriendo y que sacuden a la nación. Pero eso no parece que estuviera necesariamente en el discurso diario de los candidatos. El otro tema que nos preocupa a todos es el trabajo. Yo creo que el asunto de la generación del empleo es fundamental. Ahí está, por supuesto que está la educación y la salud, claro, pero la inseguridad nos tiene agarrados y aterrorizados, y la falta de empleo, la inyección de inversiones nuevas, son los que preocupa a todos, porque queremos coger nuevamente el ritmo de crecimiento. Pero son dos grandes bloques, dos grandes temas, ¿no? Dos grandes. Uno es el tema de las reformas que hay que hacer para mejorar la seguridad, ¿no es cierto?, las instituciones, la educación, la salud, las infraestructuras. Reformas. Ese es un bloque, Yeah. Así es. Las regulaciones, en fin, etcétera. ¿Ya? Ese es un bloque. Y el otro es el tema del desarrollo económico-social, donde está el crecimiento de la economía, donde está la inversión y donde está, por supuesto, el empleo, ¿no? Y ese segundo tema es el que debe producir los recursos para que podamos ser exitosos con el otro, porque esas reformas implican aumentar ingresos a la gente, invertir en infraestructuras, ¿no es cierto?, mejorar los colegios, en fin, mejorar nuestras capacidades en general. No, el otro día escuchaba en una radio que discutían sobre el tema de educación y un periodista decía, es que hay que subir a 10% el presupuesto de educación. Y claro, 10% de educación, y en salud a tanto, y en el otro, pero el PBI es solo 100%. Claro, no es 180. Si tú subes 10 acá, Así es. ¿a qué le quitas? Pero no se dan cuenta que sí hay una gran reserva. ¿Cuál? Para hacer todo eso. Y esa reserva está en el crecimiento. Si nosotros crecemos 7% anual, duplicamos los ingresos del Estado cada 10 años, sin mejorar la base tributaria, sin perfeccionar los procesos de recaudación, ni afinar la eficiencia del gasto. Entonces, lo que tenemos que hacer prioritariamente es crecer. Hoy día tuve la oportunidad de estar presente en este primer foro de la Alianza del Pacífico, el primer foro de educación, y escuché una charla magistral del señor Pritchett, Land Pritchett. Y para terminar, un comentario tuyo, porque mira, Pritchett dice varias cosas interesantísimas, pero ¿qué es lo más, digamos, sorprendente que para mí tiene Pritchett con respecto de la educación, ¿no? Por ejemplo, señala que lo peor de, digamos, la educación de Corea, el 10% más bajo de la educación de Corea, es mejor que el promedio de la educación colegial en el Perú. Que en un aula puedes meter a 3.200 personas en un auditorio y son lo que el Perú puede producir en el año de jóvenes educados en el colegio que pudieran potencialmente competir en el primer mundo. Solamente 3.200 peruanos, de todos los cientos miles que estudiamos en el colegio, solamente 3.200 versus 250.000 de Corea, 410.000 de Estados Unidos. O sea, no tenemos capacidad para producir jóvenes de quinto de media que tengan potencialidades de ir a ese primer mundo a triunfar. Y que la educación es como una especie de tortuga, decía Pritchett, donde cuando tú golpeas a la tortuga, mete la cabeza y no la puedes sacar. Esa es como la educación, es una tortuga que no deja que la muevas. No es una gacela, no es algo que corre y que vuela. Y que necesitamos un sistema nuevo de educación, donde lo que se privilegie sea el conocimiento, el aprendizaje y no la escolaridad. O sea, no hay que hacer más colegio necesariamente, no solamente hay que tener más horas de educación, sino aprendizaje. O sea, bajo otros parámetros. Oye, fantástica la conversación del señor Pritchett hoy día. Bueno, pero tú estás aún en el tema. ¿Qué ves ahí? Para terminar, Pablo. Bueno, mira, yo lamentablemente no pude ir hoy día porque estuve en el evento del Oro y la Plata. Pero estuve con él hace 2 años en el CADE del 2014. ¿Ya? Y él en ese momento hizo más o menos el mismo análisis. Y nos dijo que teníamos que hacer una gran revolución, un Big Bang, porque si seguíamos en un proceso gradualista de mejora, no íbamos a llegar a ninguna parte, ni siquiera íbamos a alcanzar a Vietnam en 30 años, ¿no?
Entonces, eso es lo que hay que hacer acá. Y ese tipo de charlas hay que difundirlas para que la sociedad tome conciencia del tipo de esfuerzos que tenemos que hacer. Él dice esto, por supuesto, con conocimiento de causa de lo que está pasando con la revolución tecnológica, que va a disparar a los que están mejor que nosotros. Entonces, si no hacemos un súper esfuerzo para mejorar, ¿no es cierto?, rápidamente nos vamos a quedar. Así es. Y eso implica ser súper ambicioso y manejar una cosa sumamente compleja, ¿no? Nos habló, por ejemplo, la vez pasada de otro animal maravilloso, una estrella de mar. Nos dijo que el sistema educativo tiene que ser como una estrella de mar, ¿no? Descentralizado, los directores de los colegios, no, los colegios tienen que tener mucho mayor autonomía, menor poder central, menor regulación, más espacio, más libertad, todo lo contrario de lo que hemos estado haciendo. Muy bien, Pablo, gracias por acompañarnos y por tus reflexiones esta noche. Estoy seguro que la gente va a valorar lo que has dicho, que lo que busca es básicamente centrarnos en lo importante en el país. Gracias, Pablo, por acompañarnos. Tenemos, amigos, un informe del Comité de Fiscalización muy interesante para ver un par de minutos y enseguida tendremos a nuestro siguiente invitado, que es un líder político de un partido muy importante. Vamos a este pequeño informe y enseguida regresamos con nuestro siguiente invitado. Permiso. Es un tema importante y no se quiere tocar, señor, el tema. Congresista Benítez, ya lo hemos pasado al... Por favor. Heriberto Benítez osa pedir que su tema sea visto de inmediato en medio de la sesión. Este fue el resultado. Presidente. El sicario es... Al congresista independiente le recuerdan el caso Orellana y lo llueven calificativos de toda índole por parte del fujimorismo. Su pecado, pedir que se cite a Keiko Fujimori por el caso Joaquín Ramírez y la DEA. El señor Benítez, que no crea que sea en la centralita. El señor quiere hacer su show, ¿no es cierto? Repite 20 veces que la DEA y la droga, ¿no? Además, este señor que está acá, porque debía estar preso, le va a salvar un voto. El voto de su partido, porque usted no estaría preso con la centralita. Si este individuo lo que quiere es hacer show, hay que hacerlo afuera de la sesión, presidente, con él. Como pocas veces hay lleno total, titulares y accesitarios participan de la sesión. Da la impresión de que el debate será intenso, pero llegado el momento, Fuerza Popular decide no polemizar con Benítez. Entiendo que hay congresistas que no les interesa el tema del narcotráfico, pues de repente están aliados o están en complicidad, pero hay otros y el Perú sí quiere saber. Congresista, creo que ahora prácticamente... ¿A usted le molesta que hable de este tema? No. Parece que usted se hubiera puesto un kimono, señor presidente. 10 votos en contra y 5 a favor determinan que la candidata presidencial no sea invitada a declarar. Parece que Keiko debió venir a... No, porque ella no está siendo investigada y ella es candidata, no es presidenta y no está incluida en eso. Hay que ser puntuales y hay que ser responsables. Jude Simón intenta que en lugar de Fujimori sea el propio Ramírez el que visite la comisión, pero esto tampoco es avalado. Yo he cambiado ahora mi pedido para ser respetuoso del reglamento y además que vamos a perder la votación para que pueda venir la procuradora de lavado de activos y pueda informar este tipo de denuncias que existen. A los congresistas solo se les invita cuando se apertura una investigación y en este caso no hay una investigación aperturada. Al final el procurador para el lavado de activos es el que será invitado. Bien, amigos, eso es lo que está pasando en la Comisión de Fiscalización hoy en el Congreso de la República. Y para hablar de este y otros temas de la coyuntura, está con nosotros ahora Jorge del Castillo, virtual congresista de la República. Jorge, buenas noches, gracias por acompañarnos. Encantado. Para comenzar, Keiko ha anunciado hace tan solo unos minutos que el señor Joaquín Ramírez ha dado un paso al costado. Hay una carta que el señor Ramírez ha enviado a Keiko, hemos leído un pedacito de la carta, pero en todo caso dice que frente a la situación prefiere que se agoten las investigaciones y prefiere dar un paso al costado. ¿Cuál es tu opinión sobre todo este tema y el desenlace que hoy hemos tenido hace unas horas? Bueno, creo que esta carta pudo haberse emitido el mismo domingo o el lunes a primera hora. Porque resulta que hemos tenido domingo en la noche, lunes, martes, miércoles, 3 días seguidos de darle vuelta al pollo cuando estas cosas se resuelven como en el APRA lo hemos hecho 1000 veces, ¿no? El problema pasó al costado, me
tomo el tiempo, me defiendo, salgo airoso, regreso, ¿no? Entonces, creo que eso era el procedimiento, desde el principio, ¿no? Se ha hecho un desgaste innecesario, absolutamente innecesario, ¿no? Porque de todas maneras el tema es sensible, no quiere decir que sea culpable, pero es sensible, ¿no? Que más allá de la temeridad de la noticia o lo que fuere, y la mala intención evidente, ¿no? Cuando una noticia de esto sale, faltando pues 3 semanas para las elecciones, no es gratis, ¿no es cierto? No es una cosa de casualidad o que llegó sola, no. Obviamente es un brulote que se ha ido preparando y que lo disparan en un momento dado. El tema hay que investigarlo, no cabe ninguna duda, hay que esclarecerlo de la mejor manera. Y no ha ayudado pues el hecho de que el señor no haya hecho declaración correcta, cosas de esa naturaleza, ¿no? Pero en fin. Ahora, yo te hago una pregunta. Yo también pensaba y hablaba con algunas personas sobre este problema y a ver, algunos señalan que era mejor que apareciera ahora esta situación y que se resolviera, aunque sea después de 3 días, pero que se resolviera como ha sido, dejando al señor con un paso al costado, a que en el hipotético caso de que la señora Fujimori gane la elección el día 5 de junio, el día 6 o 7 tengas esta denuncia, porque sería entonces un golpe también complicado, muy duro, que podría compararse, Jorge, a lo que pasó con Alexis Humala y con el presidente actual, que no había terminado de sentarse después de la elección, no había jurado y ya tenía al hermano negociando cosas en Rusia. Sí, y claro, eso trajo por abajo, o sea, toda la legitimidad se cuestionó antes que jurara. Sí, bueno, nunca es tarde, ¿no? Hubiera sido peor después. Claro. ¿Por qué? Porque es elemental entender que este asunto lo van a mover, mira, por cielo y tierra, hasta el último día de la elección. Ahora bajará un poco la presión, pero lo iban a mover y con razón, o sin razón, pero iban a moverlo de todas maneras. Mejor es cortar por los aros. ¿Cómo ves la campaña política? ¿Cómo ves tú has sido, bueno, eres un político con bastante experiencia acá, has tenido mucho recorrido político en cargos públicos de importancia, elegidos y designados, y has estado en campañas políticas también. Sí. ¿Cómo ves esta coyuntura de estos 2 meses que hemos tenido, de los cuales nos quedan 2 semanas y un poquito, y también de cara hacia el final? ¿Cómo analizas la coyuntura? Mira, había una primera fase de la primera vuelta, el reino de la confusión, ¿no? Tachas, observaciones, descalificaciones, etcétera. Y cuando entras a la segunda vuelta, te encuentras más bien con una sucesión de hierros, de uno y de otro lado. O sea, una especie de competencia de quién se equivoca más o quién se equivoca menos, para frasear alguna frase inteligente. Entonces, la gente, yo creo que todavía está en un proceso de definición, ¿no? Lo siento así. Así como hay una gran mayoría que ya está definida irreversiblemente, pero creo que los que van a decidir, los que van a inclinar la balanza, todavía están en un proceso de definición y están mirando cómo se porta, cómo reacciona, qué capacidad tiene de salir al frente de algo o no, y cómo no se sigue equivocando. Ustedes como partido aprista han tomado una decisión, entiendo que tienen que todavía conversar con una de las fuerzas políticas porque tuvieron una reunión con Pedro Pablo. Sí, claro. ¿Tú no asististe? No asistí. ¿Porque era en casa de Mercedes Arauz? No asistí porque simplemente yo tenía... Esta reunión iba a ser para el jueves pasado. Se postergó el lunes y yo tenía otro compromiso de trabajo. Un profesional, tengo mi trabajo y no podía dejarlo de lado. ¿La conclusión de la reunión la puedes comentar? Yo creo que sí, de cordialidad, lo que me han contado los compañeros. Es una reunión cordial, se han entregado documentos, la plataforma programática del partido, han mostrado interés en algunos temas, 2 o 3 temas, me parece muy bien. ¿No han pedido ustedes nada? Absolutamente, no, si no es ni para pactar, ni para pedir, ni nada, es para cumplir un saludo protocolar y la entrega de la propuesta programática del partido. Lo mismo se va a hacer con la señora Fujimori. ¿No hay una designación del partido, una resolución
un pensamiento único, una decisión de apoyar a ninguna candidatura de manera electoral. La idea del partido es dejar en libertad a la militancia para que haga un voto consciente, responsable, serio e informado. Por eso es muy importante hacer el seguimiento a todo lo que está pasando. O sea, profundizar, analizar, evaluar, y eso va formando el criterio. Cómo, a ver qué compromisos se asumen con el país, no con el partido, con el país. Por ejemplo, en nuestra propuesta de la ley Servir, recién he escuchado que ayer el doctor Kuczynski ha hablado del tema. Sí. Bueno, creo que cuando lo he escuchado, ahí más bien he escuchado de la ley de los taxistas y mototaxistas, cosa que no se lo escuchaba a Kuczynski. Entonces, bueno, uno y otro irán tomando tal o cual tema, ¿no? Por eso es que el militante priista, que suele ser un ciudadano informado políticamente con criterio, estoy seguro que hará lo que juzgue personalmente, individualmente, la mejor elección. Tú has estado en varios debates cerca, sí. Algunos los has protagonizado también tú. Sí, me gusta. Y por eso, ¿qué deberíamos esperar del debate del día domingo? ¿Y qué consejo podemos darle a Keiko? ¿Y qué consejo podemos darle a Pedro Pablo? Así, suave nomás, como para comentar. Mi primer consejo sería el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ah? Porque los debates que organizó el jurado pues no son los mejores, francamente. Fíjate qué diferencia con el debate de los vicepresidentes. Estupendo. ¿Te das cuenta? Ilustrativo, mucha gente definió probablemente, lo que sea. Es cuando lo manejan gente profesional, con experiencia y conocimiento. Entonces, este tema del jurado, ojalá tenga un formato mucho más flexible, pues, ¿no? A la luz de la experiencia de los anteriores, que no se repitan los errores, no vayan a meter otra vez la franja electoral en medio, o cosas por el estilo, que fue ya el error menor. Lo grave fue el formato, ¿no? Que no dejaba exponer con claridad, no había capacidad de una réplica ágil, ¿no? Que es lo que se espera y lo que el público espera en un debate, como vemos en todas partes del mundo. ¿Qué puede ser lo importante el domingo? Mira, hay una cuestión que creo que me parece importante para el resto, y permíteme que me tome la licencia de decirlo, ¿no? El país, el ciudadano, está cansado de tanta pelea. Entonces, en los últimos días, la confrontación ha derivado en una bronca, pues, ¿no? Ya en calificativos, de uno contra otro y viceversa, etc. Y por supuesto todo el entorno, a todo dar, expresado no solamente en redes y comentarios, sino en expresiones públicas, en la televisión, en la radio. Entonces yo diría que este debate podría ser una buena circunstancia para retomar la inteligencia y la altura. Y no perderse en el adjetivo, en la anécdota, ¿no? En la zancadilla, que no tiene sentido, o en la palabra de doble sentido, de querer golpear al otro. Yo diría que el debate debería ser una más bien demostración de la capacidad, de su experiencia de gestión en la medida que lo tuvieran, y la fuerza para gobernar, no para pelear. O sea, creo que este es un tema, le daría un vuelco interesantísimo a la campaña. Ojalá lo hagan a partir del domingo. Es una oportunidad. Es una enorme oportunidad. Y el que lo hace y el otro no replica, posiblemente va a ganar el que tiene la inteligencia de llevar en el lado amable hacia la ciudadanía una propuesta amable, propositiva, proactiva, positiva, seria, ¿no? Para terminar, Pablo Bustamante decía que le corresponde a Pedro Pablo Kuczynski, que le dobla de edad a Keiko, tener, digamos, la mayor, digamos, responsabilidad de apaciguar esta ola de adjetivos y de más bien llamar a la ponderación y a la calma. ¿Tú consideras que hay un poco más también de responsabilidad sobre Pedro Pablo Kuczynski? Mira, podría, si yo dijera eso, podría decir hoy inclinando por uno o por otro. No, yo creo que el llamado es válido para ambos, ¿no? Para ambos. Y creo que ellos tienen que evaluar y mirar las encuestas recientes. Por ejemplo, yo he visto al doctor Kuczynski un poco más agresivo, ¿no? en los últimos días. Y exactamente el domingo que salió la encuesta de Ipsos, parece que sus asesores no se la leyeron, donde dice que él pierde ese ataque, porque eso es lo que dice. Ya seguido.
y lo hizo el mismo día. Sí. Entonces quiere decir que en su equipo o no leyeron el periódico ese día, o no se fijaron en ese cuadro, o simplemente no la vieron, no la ven, ¿no? Entonces, este es un tema que es tomar el pulso todos los días a la ciudadanía. Las cosas pueden cambiar así, ¿no? De la noche a la mañana. Entonces, claro, cuando uno hace una evaluación, una crítica de este tipo, hay tontos que creen que, no, ya te pasaste al otro lado, ya estás haciendo esto. No es eso, sino que si estamos en un programa serio como el tuyo y estamos analizando y evaluando, pues es absolutamente válido que uno pueda hacer comentarios puntuales. Así que cierro mi recomendación a ambos, ¿no? Creo que hay que tratarse entre sí con respeto, que será el respeto a la ciudadanía, al votante, al elector, que esté esperando eso. Porque además es indispensable hacerlo, porque una vez elegido, tiene que haber un entendimiento, en uno o en otro sentido. Entonces, los disparos que salen ahora de la boca ya no regresan y pueden ser vallas enormes para el entendimiento ulterior, ¿no? Llámese del Congreso, llámese al momento de formar gobierno. Bueno, ahí de alguna manera nosotros seremos útiles, ¿no? Porque podremos servir de puentes de entendimiento, de comprensión y de aporte de experiencia para salir adelante. Muy bien, gracias Jorge por acompañarnos esta noche. Encantado. Muy amable. Amigos, vamos a una pausa comercial y regresamos con nuestra tercera invitada esta noche, Mara Seminario, para hablar de emprendimiento y cómo es que se puede hacer pensar y sugerir y exigir a las autoridades que pongan un ojo sobre los emprendedores en el Perú. Regresamos enseguida con más en Redes y Poder. Bien amigos, estamos ahora con Mara Seminario. Ella es gerente general de la Fundación Romero, que hace un interesante trabajo con los emprendedores. Mara, buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. La pregunta inicial debería ser, ya que estamos en etapa electoral, ¿el tema del emprendimiento ha estado presente y está presente en la agenda de esta campaña política? Mira, hay muchas iniciativas alrededor de la pequeña y mediana empresa. El tema de emprendimiento se ha tocado transversalmente en algunos planes sectoriales.